21 de mayo de 2025, 19:47, Búnker Federal de Inteligencia, Ciudad de México. El mensaje cifrado ardía en la pantalla como un desafío silencioso. El 6 no era una cámara. Las palabras, proyectadas en letras blancas sobre un fondo negro, parecían burlarse del equipo de Omar García Harfuch, que permanecía inmóvil en la sala de crisis. El zumbido de los servidores era lo único que llenaba el vacío, un murmullo electrónico que parecía susurrar que el tiempo se agotaba. Harfuch, con la mandíbula tensa y la fotografía de su hija aún pesando en el bolsillo de su chaqueta, sintió el aire cargado de algo más que electricidad. Era la certeza de que la red que mató a Jimena Guzmán y José Muñoz no solo los observaba, sino que los anticipaba, como un ajedrecista que siempre va 3 jugadas por delante. El Búnker Federal, un laberinto de concreto y acero oculto bajo la superficie de la Ciudad de México, era un lugar diseñado para ser impenetrable. Sus paredes bloqueaban señales externas, sus servidores estaban protegidos por encriptaciones militares y su personal era revisado con la minuciosidad de un cirujano. Pero esa noche, el búnker parecía un tablero de ajedrez donde las piezas blancas estaban siendo acorraladas. Harfuch giró hacia el equipo de la unidad Hydra, un grupo de analistas y peritos forenses digitales que trabajaban con la precisión de relojeros suizos, aunque sus rostros delataban el agotamiento de días sin dormir. Revisen cada log del TEPIF desde el 1 de mayo, ordenó, su voz cortante como un filo. Y quiero un cruce completo de los movimientos de Miguel Ángel Torres, alias Sombra 13. Si es el enlace con el juez CDR, entonces sabe quién está detrás de Avalon. El técnico jefe, un hombre delgado con gafas de montura metálica y el cabello desordenado por horas frente a las pantallas, asintió sin apartar la vista de su monitor. Ya tenemos algo, jefe. El nodo 19, el que se apagó hace minutos, no fue un fallo aleatorio. Encontramos un fragmento de código incrustado en el sistema madre del C5. Es un gusano digital, diseñado para activar y desactivar cámaras en intervalos precisos, sin dejar rastro en los logs principales. La palabra Avalon no es solo un nombre. Es una clave de activación. Harfuch frunció el ceño, inclinándose sobre la mesa donde un mapa digital de la ciudad parpadeaba con puntos rojos, los nodos comprometidos. ¿Quién lo instaló?, preguntó. El técnico vaciló. No lo sabemos aún. Pero el gusano tiene una firma digital que coincide con el software Syntax 5, modificado en 2020. Y adivine quién estuvo involucrado en esas modificaciones. El nombre no salió de su boca, pero todos en la sala lo sabían: Alejandro Alonso Ledesma. El nombre de Ledesma era como un espectro que flotaba sobre cada pista. Ex asesor de innovación tecnológica en Jalisco, arquitecto del sistema de videovigilancia estatal, consultor en el desarrollo de Syntax 5. Había desaparecido del radar en 2023, tras un supuesto retiro, pero su sombra se alargaba sobre la operación Tlaloc 13 como un titiritero invisible. El archivo operador 0, hallado en el servidor del lago Plava, lo señalaba como AAL, con acceso nivel 7 al proyecto SMJ. ¿Era SMJ un sistema de monitoreo? ¿Un protocolo de manipulación electoral? ¿O algo más siniestro, una red paralela de control digital incrustada en las entrañas de la infraestructura mexicana? Harfuch no tenía respuestas, pero cada descubrimiento lo acercaba a una verdad que amenazaba con fracturar no solo su carrera, sino el frágil equilibrio de la capital. A las 20:14, una analista de inteligencia electoral irrumpió en la sala, sosteniendo una tablet con una expresión que mezclaba urgencia y temor. Jefe, cruzamos los datos del canal restringido del TEPIF. La llamada del 16 de mayo, la que mencionaba borrar el 6, no vino de un operador externo. Fue emitida desde una terminal interna, en el tercer piso del edificio principal del tribunal, a las 22:17. El usuario registrado es un alias, juez-orión-6. Pero aquí está lo extraño, ese alias no está asignado a ningún empleado activo. Es un perfil fantasma, creado en el sistema hace solo 3 meses. Harfuch sintió un escalofrío. Un perfil fantasma en el TEPIF, un canal restringido usado para coordinar un crimen, una red wifi oculta en un taller de lavado de autos. Las piezas encajaban,
pero el rompecabezas era más grande de lo que había imaginado. Revisen las grabaciones de seguridad del TEPIF de esa noche, ordenó. Y quiero un análisis forense de cada dispositivo conectado a esa terminal. Si alguien creó un perfil falso, tuvo que dejar un rastro físico. Mientras el equipo se dispersaba, Harfuch volvió al diagrama en la pizarra. Trazó una nueva línea, conectando el nodo juez-Orión-6 con el juez CDR y las transferencias de grupo escudo 21. Luego, en letras rojas, escribió una palabra junto a el 6, persona. Si el 6 no era una cámara, como sugería el mensaje cifrado, entonces podía ser un nombre, un código, o un objetivo humano que la red necesitaba eliminar. ¿Era Jimena Guzmán el 6? ¿O José Muñoz? ¿O alguien más, aún oculto en las sombras? A las 20:37, un nuevo hallazgo sacudió la sala. El equipo forense digital había descifrado un fragmento adicional del archivo Altamira 7, encontrado en la memoria USB de la camioneta. Dentro del subdirectorio punto rojo, había un segundo documento, titulado Cronología-13. Era una línea de tiempo, escrita con una precisión quirúrgica que helaba la sangre. Detallaba cada paso del ataque del 20 de mayo, la desactivación de la cámara 2167 a las 8:11, la llegada de la motocicleta a las 8:12. 47, los 6 disparos en 12 segundos, y la huida de los sicarios por 3 rutas sincronizadas que evitaban los puntos de control del C5. Pero lo más perturbador era una entrada al final, confirmación a balón, 20/05, 8:15. Ventana extendida, 22/05, 3. Harfuch sintió un nudo en el estómago. Hoy era 21 de mayo. La ventana extendida estaba programada para dentro de unas horas, en la madrugada del 22 de mayo. ¿Otro ataque? ¿Una extracción de datos? ¿O una maniobra para borrar evidencias antes de que la investigación avanzara? Pongan a todos los equipos en alerta máxima, ordenó. Revisen cada nodo del C5 en un radio de 10 kilómetros del Palacio del Ayuntamiento. Y quiero un equipo táctico en Iztapalapa, en el supuesto almacén de equipo médico. Si es un centro de comando, lo quiero desmantelado antes de medianoche. El reloj marcaba las 21:03 cuando un nuevo mensaje irrumpió en el sistema, esta vez no cifrado, sino directo, como un desafío abierto. Provenía de una IP no rastreable, pero su contenido era claro: Tlaloc no es un caso. Es un sistema. Detente, o el próximo disparo no será de advertencia. El mensaje venía acompañado de un archivo adjunto, una imagen de la fachada del búnker, tomada desde un ángulo imposible, como si alguien estuviera observando desde el exterior en ese mismo momento. Harfuch no se inmutó, pero sus manos se cerraron con fuerza alrededor del marcador rojo. Cierren todas las entradas al búnker, dijo, su voz baja pero firme. Y encuentren esa cámara. Ahora. A las 21:27, el equipo táctico Alfa 7, liderado por la comandante Valeria Ortiz, una veterana de operaciones encubiertas, se desplegó hacia el almacén en Iztapalapa. El edificio, un bloque de concreto gris con ventanas tapiadas, parecía desierto bajo la luz de los faros. Pero en el interior, los sensores térmicos detectaron actividad. 2 figuras moviéndose entre racks de servidores y un tercer sujeto en la azotea, manipulando una antena parabólica. Es un nodo activo, informó Ortiz por radio. Estamos entrando. El asalto fue rápido, quirúrgico. En menos de 3 minutos, los 2 sujetos en el interior fueron neutralizados, un hombre de unos 40 años, identificado como Raúl Contreras, ex empleado de una firma de ciberseguridad contratada por el gobierno de la CDMX en 2021, y una mujer joven, sin identificación, que portaba un dispositivo USB idéntico al encontrado en la camioneta de Jimena Guzmán. El sujeto en la azotea escapó, dejando atrás un teléfono satelital con un mensaje pregrabado: "A balón no cae". El 13 es solo el comienzo. En el interior del almacén, los racks de servidores estaban conectados a una red de fibra óptica que no aparecía en los planos oficiales de la ciudad. Los discos duros, protegidos por un sistema de autodestrucción, comenzaron a sobrecalentarse en cuanto el equipo intentó acceder a ellos.
Pero un técnico de Hydra, con reflejos rápidos, desconectó el sistema principal y salvó un fragmento de datos. Era un archivo de texto, titulado Protocolo-Avalon-22. Su contenido era una lista de 17 nodos del C5, todos marcados como comprometidos, junto con fechas y horas específicas para los próximos 3 días. La primera entrada, nodo 6, 22/05-3, desactivación total. Harfuch, informado por radio desde el búnker, comprendió la magnitud del descubrimiento. La ventana extendida no era un ataque físico. Era una operación masiva para apagar el sistema de vigilancia de la ciudad, posiblemente para facilitar un evento mayor, un hackeo electoral, un nuevo asesinato, o algo aún más devastador. Pero lo que lo golpeó con más fuerza fue un nombre al final del archivo, Juez-Orión-6. No era un alias cualquiera. Un cruce rápido con los registros del TEPIF reveló que el perfil estaba vinculado a una dirección física, una oficina en el tercer piso del tribunal, ocupada por un magistrado electoral que había trabajado de cerca con Clara Brugada en 2024. Su nombre, Eduardo Ramírez Díaz. El mismo juez EDR. El silencio en el búnker fue ensordecedor. Ramírez Díaz no era solo un juez corrupto que archivaba casos. Era el 6 que la red quería borrar. Y si el mensaje del 16 de mayo era correcto, su eliminación era la clave para evitar que el 13 explotara. Harfuch tomó el teléfono y marcó un número directo al Comité de Seguridad Metropolitana. Necesito una orden de aprehensión contra Eduardo Ramírez Díaz. Ya. Y preparen un equipo para proteger el palacio del ayuntamiento. Si el nodo 6 cae a las 3, no será un apagón. Será una declaración de guerra. A las 22:19, mientras el equipo táctico regresaba al búnker con los servidores confiscados, un nuevo acceso no autorizado se registró en el nodo 12, cerca de la Secretaría de Gobierno. La cámara se apagó durante 2 minutos y 13 segundos, el mismo intervalo que había aparecido antes. En el registro, un mensaje final, Avalon te observa, Harfuch. El 6 es solo el principio. La noche apenas comenzaba, y la ciudad, con sus millones de ojos digitales, parecía cerrar los párpados uno a uno. Harfuch, con la fotografía de su hija aún en el bolsillo, supo que la batalla ya no era solo por la verdad. Era por la supervivencia de un sistema que, sin saberlo, ya estaba infectado. La operación Tlaloc 13 no era un caso. Era un espejo roto, y cada fragmento reflejaba una ciudad que se desmoronaba bajo el peso de sus propios secretos.